nombre es Orquídea Abraham y este es mi testimonio. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hoy estamos con una sierva de Dios, una mujer resiliente, guerrera, que nos va a contar su historia, su testimonio de cómo Dios transformó su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes de que tú fueras cristiana, o si tú eras cristiana cuando pasaste por tu proceso? Yo soy originaria de Honduras, ¿verdad? Vengo de un lugar pequeño que es el Progreso Lloro. En ese lugar yo recuerdo, voy a contar un poquito cómo fue mi adolescencia y mi niñez, cómo marca un algo que Dios ya predestinó desde antes de la fundación, ¿verdad? Yo vengo de una familia disfuncional. Yo soy la número 5 de mis hermanos. Okay. Tengo 4 hermanos, 3 hermanos varones, uno que ya partió con el Señor, y tengo mi hermana mayor. Y yo, ¿verdad? Somos 5 de una madre, ¿verdad? Soltera, que nos sacó adelante a nosotros. Mi familia, originariamente, ¿verdad? De Nacaome Valle, esa es la parte sur de Honduras. Mi mamá vivía allá con mi abuela, ¿verdad? Mi mamá viene de un matrimonio roto, destruido, con una niña allá adelante, ¿verdad? Entonces, okay, mi mamá decide separarse, decide abandonar a un hombre infiel, un hombre que la maltrataba, y decide mudarse con mi abuela para el Progreso Lloro. Ahí nacimos los otros 4 hermanos, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Ahí empieza mi niñez. Nazco en el Progreso, ahí donde empieza mi odisea prácticamente. Dios me da a mí la mentalidad de acordarme desde los 5 años de edad. Desde los 5 años de edad yo recuerdo que fui una niña que vivió mucho en la pobreza. Mi abuela nos crió a nosotros mientras que mi mamá trabajaba. Mi mamá era una madre soltera, una madre pues que tenía que sacar a sus hijos adelante, ¿verdad? Trabajaba mucho y ella no tenía tiempo para compartir con nosotros porque mi mamá era la que llevaba el sustento y mi abuela era la que nos criaba mientras mi mamá trabajaba. Y así fue como empecé yo. Recuerdo que iba mucho a recoger agua con mi abuela porque no teníamos una pila, no teníamos una llave. Entonces teníamos que ir a jalar agua a cierta distancia, y mi abuelita siempre me ponía como un calderito en la cabeza. Okay. Y entonces recuerdo que fui una niña que hasta los 11 años anduvo descalza. Wow. No tuve zapatos, no tenía vestido. No tenían la economía. No, nosotros vivíamos en una casa hecha por el lodo. Okay. Y el techo de nosotros era las palmas de los cocos. Y nuestro piso era tierra. Yo recuerdo que nosotros teníamos una cama, y en la cama dormían 4 mis hermanos, y en la otra yo dormía con mi abuelita, siempre dormía, y era una cama de petate. Como dicen en Honduras, ¿verdad? Mucha gente no conoce el significado que es un petate, pero era como algo hecho de la palmera. Sí, con las hojas de la palmera. Allí dormía yo con mi abuela. Yo recuerdo que siempre dormía para los pies de mi abuela. Y mi mamá casi no vivía con nosotros porque mi mamá trabajaba en Cortés, en un centro, en un departamento que sabemos que es turístico. Claro. Y mi mamá en ese entonces era secretaria de la Tela-Ray Company. Mi mamá trabajaba para la Tela-Ray Company, y la cooperativa y toda esta parte de lo que les daba, los benestares que le daba la compañía, la tela, mi mamá de ahí nos empezó a nosotros a sustentar exactamente. Pues recuerdo de que mi mamá tuvo un tiempo ya cuando mi abuela empezó a enfermarse,
ya entonces ya nosotros empezamos a ver otro cambio. Ya mi mamá tuvo que dejar ese trabajo en Cortés y mudarse para Progreso. Entonces ya yo tenía ya una cierta edad, como de 6 años, mi abuela murió. Y a mi abuela le dio cáncer, entonces ya nos tocaba, mis hermanos estudiaban, los mayores, y ya los otros dos pequeños estaban también estudiando, porque nosotros venimos de una familia humilde, pero mi abuela nos inculcaba que estudiáramos. Entonces teníamos mi hermana mayor era la que pagaba el estudio de la mayoría de todos nosotros. Entonces la mayoría de todos prácticamente estudiamos. Yo estudié bachillerato en administración de empresas, no pude seguir. Entonces mis otros hermanos ya se graduaron. Entonces mi hermana mayor ya le ayudaba a mi mamá. Mi abuela muere y ya empieza mi mamá a cuidarnos a nosotros. Y entonces ya dentro a la adolescencia. Y en lo que yo dentro a la adolescencia, ya yo empiezo a tener otro cambio de vida, ¿verdad? Y recuerdo bien de que yo me casé con una persona violenta, con un hombre que me daba violencia doméstica. Disculpa que te interrumpa. Entonces, de ahí, desde que ya tú te conviertes en adolescente, te juntas con una pareja, de ahí comienza ya el proceso. El proceso, exactamente. Cuando yo conozco a esta persona, ¿verdad? Que no era más que mi mejor amigo, él era mi mejor amigo. Okay. Pero mi hermana se casa en ese entonces. Cuando mi hermana se casa, mi hermana se va, solo queda mi mamá. Y mi mamá prácticamente no los crió a nosotros, que nos crió fue nuestra abuela. Yeah. Pero no había rebeldía en mí. O sea, yo era una muchacha sumamente tranquila, yo no tenía malicia, porque yo estudié en un colegio de monjas. O sea, era una muchacha que ya, como dicen, ya el diseño que Dios nos ha dado a nosotros, claro, nadie nos lo puede quitar. Entonces, fui una persona muy acomplejada, era una muchacha muy tímida y muy penosa. Okay. Entonces, yo casi no hablaba, yo me dedicaba a estudiar y a estudiar, pero en eso, el enemigo, tú sabes, usa personas para herirte, para hacerte trompezar. Sí, piedra de tropiezo. De piedra de tropiezo prácticamente. Y en eso a mi hermana se le desarrolla un carácter fuerte, empieza a decirme cosas que no eran, a poner en tela de juicio mi personalidad. Entonces mi rebeldía me hace irme con él, que era mi mejor amigo. Okay. Entonces ahí empiezo yo a pasar, como dicen, el proceso. Encuentro un hombre maltratador, un hombre que me maltrataba. A la edad de los 17 años tengo a mi hija, embarazada, siguen los maltratos, sigue el abuso en el país mío. Puesto ya cuando mi hija nace a los 17 años, doy a luz a mi hija, entonces mi hija tenía 3 años. Él decide venirse para este país y decide dejarme en Honduras. Cuando estoy en Honduras, él de repente me dice que me va a mandar a traer. Entonces, la idea era de que mis hijos vinieran porque yo quedaba embarazada. Mi hija tenía 3 años, pero yo quedaba embarazada de mi niño, de mi hijo. Y entonces, la idea era de que viniéramos los 3, pero en eso, como digo, vuelve el enemigo a jugar su papel. Usa a mi mamá y mi mamá me dice un día sentada, te vas a ir, me dice. Yo le digo, sí, mamá, me voy a ir porque yo quiero irme para ayudarlos, para darles otra clase de vida a mi papá, ¿verdad? ¿Pero tu mamá estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Mi mamá no estaba de acuerdo porque sabía que yo iba a tener una vida, tú sabes, maltratada. Claro. Porque ella sabía mi mamá sabía que yo tenía maltrato. Wow. Pero yo estaba como con una educación de que en ese entonces, si tú te ibas de tu casa, tus papás no te volvían a aceptar, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era costumbre en el país de uno, la educación que a uno le enseñan, ¿verdad? Entonces ya yo estaba, como dicen, ya puesta en el lugar, ya no podía hacerme para atrás. Entonces yo le hice una promesa a mi mamá. Yo le dije a mi mamá de que si él me volvía a maltratar,
que yo me iba a separar de él en este país. Vas a tomar la decisión. Que sí, yo le dije que no se preocupara, pero que yo no iba a permitir que él siguiera abusando de mí. Claro. Y así fue, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Entonces, resulta cuando vengo a este país yo, ¿verdad? Mis hijos no los traigo conmigo, yo los dejo conmigo. Se quedan en Honduras. Se quedan mis hijos en Honduras con mi mamá, me trae para acá, pues viene y mi mamá se queda con mis niños. A los 7 meses mi mamá la diagnosticaron con cáncer, ya mi mamá pues ya la tenía yo en cama, ya yo no podía hacer nada, había solamente que tomar una decisión. La decisión era con quién se iba a ir mi hijo, con quién se iba a ir mi hija. Mi mamá pensaba mucho en mis hijos. No quería ella que yo me los trajera porque decía si me pasaba algo a mí, ¿verdad? Pues vengo a este país, vengo pero sin mis hijos. Puesta aquí, él vuelve a darme violencia doméstica. Solo aguanté dos veces maltrato que él me dio. Entonces me dejé de él, me separé de él. Contacté a una amiga que yo había tenido en un colegio y ella me ayudó para mudarme para New Jersey. Yo vivía en las afueras de Nueva York con él. Me separé de él y me perdí. Me dediqué a trabajar, a ser una mujer muy independiente, que es lo más malo que podemos hacer cuando venimos a este país. El dinero nos agrume, creemos que todo lo podemos como mujeres que somos, porque nos hacemos muy independientes. Y es una vida muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, trabaja y trabaja. Me convertí en una máquina. Okay. Que trabaje. Tenía 2 trabajos. Trabajaba por el día y en la tarde, de 5 en adelante, trabajaba en un restaurante. Así pasó el transcurso, pasaron los años. Después vinieron mis hijos, ¿verdad? Y yo pues me hago tan independiente de que todo ese transcurso, antes de que mis hijos vinieran, yo me portaba bien, como dicen, ¿verdad? Ya cuando mis hijos vienen a este país, ya entonces ya yo empezaba a caer en la depresión. Pero ¿eras tú cristiana en todo ese tiempo desde tu juventud o no? No, yo no conocía al Señor. Ok. Yo conocí al Señor cuando mi vida tocó fondo. O sea que caíste en depresión. Ahí es donde empiezas a caer en lo que tú dices a fondo. En lo bajo. Cuando mi mamá muere, que mi mamá murió, yo caí en depresión. El enemigo usó esa manera de atraerme. Te entiendo. Entonces me refugié en el alcohol. Pensaba que bebiendo olvidaba, pero era peor, porque cuando yo bebía era cuando más me acordaba. Entonces sentía como que tenía que beber para yo desahogarme, porque yo siempre fui una muchacha sola, separada. Sí. Fueron pocas mis amistades que tuve en el mundo, no fui mucha muchacha del mundo. Yo andaba con mis amigas, pero no hacía lo que las demás personas hacían. O sea, siempre lo mío era sentarme y platicar como adolescentes o como lo que fuimos y recordarme. Cada vez que tomaba, le abría esa puerta a Satanás prácticamente, porque claro. Le entregué a Satanás prácticamente toda mi vida, porque le abrí la puerta del alcoholismo y sabemos que ese es un demonio de alto rango. Claro. Cuando tú le abres la puerta al enemigo a través del alcohol, a través de la droga, de la prostitución, él va a entrar y se sienta con nosotros y vive con nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y entonces resulta que cuando yo empiezo y le abro esa puerta, entra la depresión en mí. Entonces viví un tiempo, casi 7 años. En depresión. En depresión. Wow. Entonces me levantaba, me caía, levantaba, me caía, hasta que un día, como digo, este es el título, ¿verdad? La Samaritana. Había día, había fecha y había hora. Estaba todo pausado para tener ese encuentro personal con Jesucristo. Amén. Cuando ya yo me sentí vacía, eso fue el 14 de abril del 2017, perdón, 2017. En que yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. En ese día de mi cumpleaños, que
Fue el día que más sola me sentí. Tenía todo, pero me sentía que ya no podía más. Ese día estaba yo en mi casa, ¿verdad? Yo pensaba que iba a llegar mi mejor amiga. Yo pensé que me iban a llamar mis hermanos. Yo pensé que iba a llamarme mi papá. Yo pensé que me iba a llamar mi hermana. Pero parece ser que Dios todo lo tenía planeado, ¿verdad? ¿Y por qué este día para mí Dios lo puso en el calendario? Porque esta mujer, esta samaritana, se encuentra con Jesucristo. Hace un stop Jesucristo en la vida de la samaritana, ¿verdad? Se encuentra en un pozo. En este pozo fue Jesucristo que fue a ella. Pero Jesucristo llegó con un pretexto. Amén. Dios llega a la vida mía con un pretexto. Dejarme ese día sola, sin que nadie estuviera, sin que nadie se acordara que existía. Y es donde yo empiezo a desahogarme. Entonces, muchos pensarán, ¿verdad? Porque tenemos ahora la mayoría de las partes de las personas, ¿verdad? Que podrían juzgar y decir, que Dios no puede convertir a una persona tomada, sí, Dios puede. Una persona alcohólica, sacarla del alcohol. Muchas personas pueden decir que no, ¿verdad? Pero yo te digo que sí. O que Dios no puede, o que el Espíritu Santo no puede quemar ese alcohol en ti. Si Dios quiere, en un momento determinado, Dios puede entrar con alcohol y sin alcohol en tu vida. Amén. Porque el Espíritu Santo es tan grande que puede quemar esa atadura, esas cadenas las puede romper, porque para Él no hay nada difícil. Estaba yo ese día que me había tomado una botella de Patrón. Ese día que tuviste el encuentro. Ese día que yo tuve el encuentro me tomé una botella de Patrón, me la habían regalado en mi trabajo. Estabas bajo los efectos del alcohol. Estaba bajo los efectos del alcohol. Me tomé la botella del alcohol. Mi nevera estaba llena de cerveza y de bebida. Esa era la comida mía. Porque como te digo, yo llegué a un momento que el alcohol ya no me hacía. Wow. Yo tomaba alcohol y revolvía cerveza. Yo ya no sabía. O sea, Dios me cuidó en todo ese tiempo. El ángel de Jehová me cuidó. Porque en ese tiempo Dios me libró de tantas cosas. De una violación, wow, de un SIDA. Me liberó de que me mataran. Porque me podían haber encontrado en la calle tirada, me pudieron haber recogido hombres para violarme, pero la gracia y la misericordia de Dios no lo permitió. Estuvo ahí porque Él estaba conmigo. Amén. Entonces llegué ese momento que ya el alcohol no me hacía nada. Yo quería perderme, yo quería morirme en el alcohol. Entonces, cuando tengo ese encuentro personal con Jesucristo, yo me había tomado esa botella. Y recuerdo que saqué todavía cerveza. Tomé la cerveza. Me senté en mi sala y empecé a reclamarle a Dios, a reprocharle a Dios, a decirle a dónde estaba, que si de verdad Él existía, que si de verdad Él era Dios como me lo habían dicho. ¿Verdad? Claro. Porque antes de tener este encuentro personal con Jesucristo, ya yo me había congregado un año completo en una iglesia, en la iglesia de la 80 de la Vergenay. Pero por circunstancias que tú sabes que el enemigo sabe, el propósito que Dios tiene en nuestra vida, yo caigo. Nuevamente. Vuelvo, me salgo del camino del Señor y vienen, tú sabes cuántos más, 7 más vinieron sobre mí, de los cuales el Señor me libró. Entonces caí en una decadencia. Ya ustedes saben, yo no tenía día, yo no me levantaba, yo no comía, tirada en aquella cama, deprimida, hasta que llegó ese día, ese 14 de abril del 2017, el día de mi cumpleaños, yo conocí a Jesucristo. Empecé a indagar, a reprocharle, a hablarle, a decirle que a dónde estaba, que por qué yo no había tenido un hogar, que por qué yo no había conocido a mi padre, que por qué mi familia estaba lejos. Empecé a decirle al Señor que a dónde estaba Él, que por qué las demás tenían esposo, que por qué yo no tenía esposo, que por qué yo estaba sola.
Y yo le decía que nada de lo que yo tenía me llenaba. Porque es verdad, era una mujer demasiado gastona. Gastaba en ropa, zapatos. Para saciarte. Eso, según yo, eso me llenaba. Te llenaba. Porque lo primero que yo corría era mis hijos. Sí. Cuando a mi familia no le faltaba nada, venía Orquídea y el mismo enemigo me ponía en mi cabeza y me decía, oh, tú te mereces comprarte esto porque es que tú trabajaste. Entonces venía, me compraba el bolso más caro, me compraba los zapatos más caros y siempre en mi casa, como siempre, yo siempre me ha gustado comprarme todo. Vivir bien. Esa era la mentalidad que el diablo me daba, claro, a mí. Me decía, oh, tú te lo mereces. Tú te mereces ese reloj. Tú te mereces esa cartera. Vete, cómprala. Corría para los almacenes a comprármela. Entonces, llegaba a mi casa y el pretexto, no, tú te mereces una cerveza. O tú te mereces un traguito. Oye, ya empezaba a tomar. Ya venían mis amigas que vamos para la disco, vamos para allá y nos íbamos para allá. Puesta de allá, yo venía a las 2, 3 de la mañana. Muchas se quedaban en mi casa o a veces me quedaba en la casa de ellas. Sin saber que el enemigo me tenía ya envolviéndome. Ya el enemigo quería llevarme a una manera de quitarme la vida. Wow. Porque el plan de Satanás era eliminarme. Matarte. Era matarme, no, él no me dio a otra cosa. Él apostó mi cabeza. En el mundo espiritual, él le puso precio a mi cabeza. Porque mis ataques siempre fueron de muerte. Wow. Siempre. Yo le cuento a mi hijo que ya mi hijo es cristiano, gracias al Señor. Ya aceptó a Jesucristo y hablamos diariamente. Y le digo que mi cabeza tenía precio. A estas alturas, yo tendría que tener una tumba con mi nombre escrito y en el cual yo ya no existiera y mi alma se tenía que perder. Porque ese era el propósito del enemigo, a través del alcoholismo, llevarme a donde ya no podía, a quitarme la vida. Y de ahí me saca Jesús. Amén. Me saca del alcoholismo y del suicidio. Pues ya ahí empecé a entablar una conversación con él. Y yo recuerdo que vino sobre mí el Espíritu Santo con fuego, sentada en aquel suelo, escuchando música, porque el enemigo entra por la música. Te deprime, la depresión entra por ahí, por la música. Y yo solo ponía música que me empezaba desde los 5 años hasta la edad que tenía. Te recordaba el pasado. Me llevaba siempre al pasado el enemigo y me recordaba. Y yo decía, ¿por qué? ¿A dónde está? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta escasez que tuve? Muchas vicisitudes que pasaste. Pasé muchas dificultades, también pasé muchas traiciones, pasé mucho maltrato. Siempre encontré quien me maltratara. Entonces le preguntaba todo eso al Señor. Y esa noche, el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo recuerdo que me abrazó el Espíritu Santo. Cayó sobre mí aquel fuego y esto de mis mejillas estaban rojas del poder del Espíritu Santo. Increíble, pero cierto. Mucha gente cree que el Espíritu Santo no puede convertir a las personas así ebrias. Sí las puede convertir, yo soy testigo de eso. Entonces llega el Espíritu Santo, me abraza, sentí aquel abrazo y sentí cómo se rompieron las cadenas. Amén. Y sentí cómo el Señor me arropó. De una manera sobrenatural el Señor me arropó así. Y yo caí así y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo empecé a las 12 de la noche. A las 12 de la noche y eran las 3 de la mañana cuando yo fui a mi cama a dormir. Pero yo te quiero hablar sobre el tema de la samaritana. ¿Por qué mi testimonio va de acuerdo con la palabra? Porque Jesucristo encuentra a esta mujer. La encuentra en el pozo, ¿verdad? Amén. Y le dice Jesucristo a ella, dame de esa agua, ¿verdad?
Entonces va con un pretexto, Jesucristo llega a la vida de nosotros. Amén. Él llegó justamente con un pretexto. Amén. Dios quería que yo llegara a ese momento para yo entregarle mi vida a Jesús. Se valió de todas las cosas, ¿verdad? Buenas, porque todo dice la palabra, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en mi vida. Le dice a la samaritana, ¿verdad? Le dice, dame de beber. Pero Señor, ¿cómo yo te voy a dar agua? ¿Verdad? Muchas veces nosotros le reprochamos tantas cosas a Dios. Y Jesús está allí. Allí está Jesús, no se ha movido de nosotros. Y le dice, dame de beber, le dice. No, Señor, dame tú de beber. Saciame tú a mí. Prácticamente una mujer que iba a sacar agua. Una mujer que estaba, prácticamente sabemos que la Biblia nos dice que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Así estaba yo. Rechazada por un sistema que es el enemigo. O sea, estamos en el mundo, pero estamos siendo rechazados por los mismos del mundo. O sea, una mujer tímida, una mujer incapaz de hablarle a un hombre, porque nos acostumbran a nosotros, las mujeres, a juntarnos en nuestro país, a no juntarnos con los hombres. Porque ya la mujer que le habla a los hombres es que ya la mujer es mala. Claro, ya piensan cosas malas. Ya piensan cosas malas de la mujer. Entonces, venimos a la adolescencia, venimos con un sistema, con ese sistema que esa samaritana tenía. A los pies de Jesús llega a ella. Y Jesús sabía todo lo que esa mujer estaba pasando. Amén. Jesús sabía todo, absolutamente de mí, todo. Señor, desde el vientre de mi madre me escogió. Desde los 5 años el Señor empieza a recordarme quién era yo a los 5 años. Y el Señor me deja saber que yo no estaba sola, que Él estaba conmigo. Y el Señor me muestra que me agarra de la mano. Y que aquella niña que anduvo en calzones hasta los 11 años, Esa niña estaba agarrada de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. aunque aparentemente delante de todo el mundo yo estaba sola. Porque estaba sola, ¿va? Claro. No tenía a nadie. Siempre he sido una mujer casi sola. Mi familia siempre ha estado allá, aunque vienen ellos para acá. Que yo lo único que tengo es mi hermano. Mi hermano que él vino después de mí. Pero siempre he estado terrenalmente sola, pero nunca dejada de la mano de Jesús. Amén. Porque el Señor Él me muestra a mí que yo nunca estuve sola. Que yo he caminado con Él, de su mano. Entonces, la samaritana va a ese encuentro personal con Jesús. Y la samaritana iba a recoger agua, pero ella no sabía a quién se iba a encontrar. Yo no sabía a quién yo me iba a encontrar esa noche. Yo no tenía ni la mayor idea de a quién yo le estaba reclamando. Yo estaba reclamándole al que nunca me dejó sola. Y el Señor le hace lo mismo a la samaritana y le dice, ¿verdad? Si tú supieras quién está hablando contigo, le dice, ¿verdad? Entonces yo no sabía con quién estaba hablando. Entonces la samaritana le dice, no, Señor, dímelo quién, ¿verdad? Y Jesús es el único que te da el agua viva. Esa noche Dios me dio agua. Agua viva de la que yo nunca más, hermano, yo no he vuelto para atrás. Yo no he podido volver al mundo. Me ha querido sacar muchas veces Satanás para el mundo, pero no he podido. Claro, porque es un proceso. Porque el que me tomó de la mano no fue cualquiera. Amén. Fue
el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que pagó un alto precio por nosotros, aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por ti y por mí, y por nuestros hijos y por tu familia, aquel que fue crucificado, aquel que le enterraron aquellos clavos, aquel que tuvo heridas. Dice que las heridas de Jesucristo fueron profundas. Yo me imagino al Señor todo ese dolor, porque era 100% hombre cuando estaba ahí, aunque Él 100% Dios. Pero solo imagínate cómo Jesús pagó un precio por nosotros en aquella cruz. Amén. Y esta samaritana no sabía con quién era que estaba hablando. ¿Quién le estaba pidiendo de beber? ¿Quién le estaba pidiendo de beber? ¿Quién estaba con ella? ¿Verdad? Entonces, por eso mi testimonio es la samaritana. Soy 100% samaritana. ¿Por qué? Porque tuve ese encuentro en mi casa. En mi casa, fue en mi casa que lo tuve con el mero Rey de Reyes. Y Jesucristo me abrazó y me amó. Y más nunca volví a tener sed. ¿Qué es no tener sed? No tuve sed porque di un giro de 180 grados. El giro que di, no volví a saber de una cerveza. No volví a saber de lo que era un trago. Amén. No volví a saber lo que fue una disco. No volví a saber qué era arreglarse para salir para una disco. Cambió tanto la vida mía que el Señor, un giro de un día para otro. Cuando yo me levanto al día siguiente, yo me levanto sorprendida, sin ni una gota de alcohol. Porque se supone que el que bebe tanto, claro, amanece con resaca, con goma, no sé cómo la gente lo puede llamar, pero amanece mal. Claro. Orquídea nunca volvió a sentir eso, porque ya Dios la había libertado. Amén. En esa noche el Espíritu Santo había rompido esa cadena, ese yugo, esa opresión de ser libre. Cuando yo me levanto, lo primero que hago, me levanté y yo me sorprendí. Yo dije, ¿pero qué pasa? Yo me levanté diferente. Entré al baño, me di un baño. Dentro del baño, yo tengo que buscar una iglesia. Yo siempre me iba a arreglar los sábados, me iba a arreglar el pelo. Pues resulta que me baño, me cambio, salgo, digo voy a ir a comer algo y con la misma voy a arreglarme el pelo. Pero en lo que yo voy caminando al transcurso del salón donde la muchacha me arregla el pelo, ahí por la 57, llego donde la muchacha, me siento y me dice, ay, Orquídea, ¿te vas a arreglar el pelo? Yo le digo, sí. Ay, yo me tengo que arreglar hoy porque yo tuve un encuentro con el Señor, pero un encuentro. Resulta ser que la muchacha que me arreglaba el pelo se congregaba en una iglesia. Wow. ¿Y tú no lo sabías? Y yo no lo sabía. Yo no sabía que esa muchacha se congregaba en la iglesia del pastor Miguel Gruñón. Okay. Y era estilista. Entonces esa noche, que era el sábado, pues resulta que había un evento en el cual yo iba. Okay. Iba a ir ya porque ya Dios quería que yo fuera a ese evento. Entonces le digo yo a ella, yo quiero ir a una iglesia. Y me dice, oh, ¿tú quieres ir a una iglesia? Sí, le digo yo, quiero ir a una iglesia. Me dice, ok, yo te invito a la iglesia. Aquí nomás está en la 57, me señaló ella. Mira, me dice, ahí hay un evento. Vamos, me dice. Pues yo con toda la expectativa me fui a aquella iglesia. Esperé con ansia a las 7 de la noche. Llegué a la iglesia. Cuando estoy yo en la iglesia, indiscutiblemente que el Señor es algo sobrenatural. En eso que yo estoy en la iglesia, la palabra empieza a entrar en mí y empiezo a sentir
de nuevo aquel juego del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el juego del Espíritu Santo está sobre mí, yo dije, Señor, en tus manos estoy. Y me quedé en la iglesia. Yo le dije, Señor, aquí me voy a quedar. En esta iglesia me quiero quedar porque yo veo que está bien bonito todo, me gustó. Fui al día siguiente, que era un domingo. Después buscando los días que era de servicio, los miércoles, después los viernes. Orquídea se queda en aquella congregación. Empieza el Señor a tratar conmigo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, en un momento específico, ya tenía la hora, el día, la fecha para que yo viniera al camino. A veces mi hijo me dice, mamá, me dice, Dios va a hacer todo a su debido tiempo. Porque nosotros, ¿verdad? Como madres que somos, oramos por nuestros hijos, por nuestra familia. Claro. Y nosotros queremos, ¿verdad? Que nuestra familia venga al camino. Pero a veces, cuando no tenemos la experiencia suficiente, nosotros queremos que ya, vengan, ya, ¿verdad? Entonces, no es así. Dios tiene el tiempo, la hora y la fecha. Es un proceso. Eso es un proceso. Entonces, ahora, después de que comienzas a ir a la iglesia, ¿qué comienza Dios a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios empieza a ministrarte a ti, ya tú sabiendo que Dios existe, que Dios es real? ¿Qué es lo que Dios comienza a hacer desde ese momento hasta ahora? Bueno, cuando Dios me convierte a mí, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, bueno, lo primero que dejo es el alcohol. Te libera totalmente de eso. Me libera de eso. No me volví a acordar más de eso, no volví nada, ni en mi mente. El Señor se borró todos tus pensamientos malos. Mi memoria pasada volvió a ser nueva, como dice la palabra. Te renovó. La palabra dice, aquí Sí, yo hago todo nuevo. Todo hecho es nuevo. ¿Verdad? Y renueva tu entendimiento. Nueva criatura eres, dice el Señor. Bueno, porque era nueva criatura, empecé a meterme a lo de la, ¿cómo se llama? A lo de la congregación. Me bautiza el pastor Miguel Gruñón. Empieza Dios a tratar en qué aspecto de mi vida. Empieza a quitarme todo lo malo. ¿Verdad? Aunque yo puedo decirte que yo, como una muchacha tan humilde que era, y con principios de unos hermanos que tuve, porque no fue mi madre que me los enseñó. Pude ser como mi abuela era. Mi abuela tenía un carácter fuerte. ¿Verdad? Bien dominante. Mi abuela era que nos iba a recoger a la escuela. Ella estaba ahí parada en el portón para que ningún hombre nos pegara. Sí, sí. Y así crió. Muy protectora. Muy protectora. Mi abuela sí crió a mi hermana. Y mi hermana me sometió a ese sistema a mí también, ¿verdad? Entonces, no fui muy de andar hablando con las vecinas. Prácticamente fue fácil que Jesús entrara en mí, pero derribando otras cosas más fuertes, porque eran fuertes, lo que Dios derribó en mi vida. Dios derribó maldiciones generacionales, hechicería, ¿verdad? Porque yo venía de una mamá y de una abuela que practicaban la brujería. O sea, ellas consultaban a los adivinos, ¿verdad? Entonces, como pequeña que yo era, no me podían a mí nunca dejar sola, siempre me andaban cargando. Y yo me expuse a de que me llevaran a lugares donde se consultaba, donde se prendían las velas y donde se le adoraban a los santos, en donde te decían, pásate esto, échate esto para la mala suerte, te daban cosas, ¿verdad? Entonces son puertas que se les abre en el mundo espiritual. Claro. Entonces, pienso que el Señor derribó todo eso. Porque hoy puedo decir que yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hijos son libres. Amén. Que nosotros ya somos libres de todos esos yugos y de todas esas maldiciones generacionales. Vino rompiendo el Señor con mi ego. Vino rompiendo con mi orgullo. Con mi independencia que yo era, porque la independencia en uno de mujer es una atadura
que nosotros hacemos cuando nos hacemos tan independientes y creemos que nosotros somos suficientes y que no necesitamos un hombre al lado de nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco, pareja, claro. ¿verdad? Entonces hay factores que Dios vino rompiendo en la vida mía. Era demasiado convulsiva, gastaba más de la cuenta. Entonces, cuando tú entras a todo a toda esta atadura de lo que es el alcoholismo, vienen 7 demonios más. Viene el demonio de prostitución, viene el demonio de drogadicción, viene el demonio de ¿cómo se llama?, de chismosería, de murmuración, porque ya esa puerta tú se la abriste, ¿verdad? Aunque Dios no permitió que yo llegara a todo eso. A todo eso. Dios no lo permitió, Dios vino para acá. Pero todos esos demonios me visitaron. Claro que me visitaron. Quisieron entrar en mí. Pero como yo estaba agarrada de Jesucristo. Ya tú estás fortalecida en Él. Ya el Señor vino en el transcurso que ya yo estoy en la congregación. Ya el Señor está tratando conmigo, derribando, sacando, quitando, quitando, formando aquella mujer que nosotros decimos, una mujer sabia, una mujer inteligente y una mujer que edifica su casa, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. Entonces, en ese transcurso viene derribando todo esto el Señor, todas las cosas que no son de Él, al punto de ponerme el Señor a empezar a trabajar en el ministerio. Okay. Y ya empiezo, el pastor me bautiza y el pastor empieza a darme como participación en la iglesia. Ya empiezan los viernes de ¿cómo se llama?, de cultos de jóvenes. Ya el pastor empieza a meterme en ese ámbito de la predicación. Y es así como yo voy formando un carácter y voy creando en el reino de los cielos mi anhelo por estar en las cosas del Señor. Entonces ya a mí me va gustando lo de Dios y ya voy a través de la palabra sabiendo lo que a Dios no le agrada. Claro. Entonces lo que a Dios no le agrada, entonces es lo que nosotros ponemos, ¿verdad?, a práctica, porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que vivir la palabra, ¿verdad? Vivir nosotros conforme a la voluntad del Señor. Exactamente, no solo hablarla y no solo decirla, hay que aplicarla, sino que no vivirla. Vivamos la palabra, porque si no practicamos y no la vivimos, entonces ¿cómo podemos tener, ¿verdad?, esta santidad y esa purificación que Dios quiere de parte de nosotros? Amén. Entonces, así como entonces empieza la vida ministerial mía. Y ya cuando ya Dios va tratando conmigo, quitándome cosas, hablándome, diciéndome, ya el Señor trata conmigo, me da el don de lenguas, ¿verdad? Ya cuando me da el don de lenguas, a mí me gusta. Entonces ya empieza a usar otras vasijas el Señor para decirme, para hablarme. Y es así como el Señor me ha llevado en el camino de Él. No puedo decirte que durante estos 9 años que tengo de estar en los caminos del Señor, he tenido altas, he tenido bajas, sí las he tenido. Me he caído muchas veces, pero me ha levantado el Señor. Y todo es parte del proceso también. Todo parte del proceso que Dios quiere que nosotros sigamos, porque dice la palabra del Señor que la obra que Dios empieza en nosotros, Él la terminará, ¿verdad? Y dice que nosotros somos vasijas en las manos del Señor. Nosotros estamos siendo moldeadas en la rueda del alfarero. Y está el Señor moldeándolo. Entonces, en este momento de mi vida, puedo decir que sigo siendo moldeada. Amén. Porque todos seguimos siendo moldeados. Claro. Todavía no estamos santos. El proceso no ha acabado todavía. Todavía el proceso no acaba hasta que nosotros partamos con Cristo, ¿verdad? Pero ya sabemos lo bueno y lo malo. Exactamente. Ya nosotros sabemos
¿qué es lo que no debemos de hacer? Entonces dice la palabra del Señor que no los tiene por inocentes cuando sabemos lo bueno y hacemos lo malo. Entonces el buen cristiano trata de hacer lo bueno. Hay muchas veces que vamos a tener muchas pruebas, porque las tenemos, pero seguimos adelante, nos levantamos. Nunca hay que dejar caer y caernos de un solo, porque la estrategia del enemigo es que nos caigamos y que nosotros nos apartemos de los caminos del Señor. Esa es la estrategia de Él. Claro. Cuando Él saca a un miembro del contorno, del redil, como dicen, lo saca del redil, de donde Dios nos tiene, es ahí donde somos una presa más fácil para Él. Él lo que quiere es que nos desenfoquemos del propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere, que nosotros nos apartemos para ser una presa más fácil para Él podernos devorar. Y al devorarnos, robar nuestra alma, porque Él vino a matar, hurtar y a destruir. Entonces, Él lo que quiere es tu alma. Él va detrás de ti por tu alma, porque para Él lo más importante es el alma, como para Dios el alma es más importante. Amén. Entonces, sigo mi vida ministerial con el pastor. Me pone a predicar, estoy predicando. Después me pone como ungiere. Después de ser ungiere estuve en el comité de damas. O sea, en el transcurso de mi trayectoria, estos 9 años, nunca he estado sin hacer nada en la obra de Dios. Yo me recuerdo que a través de ti, una vez, de una administración, el Señor me dijo, no te mandé a sentarte, te mandé a trabajar. Y el Señor constantemente, a través de esta experiencia que he tenido estos 9 años con el Señor, puedo decir que el Señor me muestra las cosas, Amén. el Señor me revela las cosas antes de que vayan a pasar, porque la palabra se cumple. Uh-huh. ¿Qué no he de hablarle yo a mis hijos, los profetas? Dice Claro. en su palabra. ¿Qué no ha de hacer yo que no le he de decir a mis hijos, los profetas? O sea, todo aquel que esté en espíritu y en verdad y que se dice ser cristiano, hay una revelación de parte del Señor. Exactamente. O sea, Dios le revela a su pueblo. Así como le reveló a Moisés, a Abraham, a Isaac y a estos grandes profetas del Antiguo Testamento, Él sigue siendo Dios hoy y siempre. Y por la eternidad seguirá siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, este Dios me revela a mí y me muestra y me dice, cuando me he querido medio salir del camino, puedo decir que medio, porque me veo en el mundo espiritual caminando en aquel camino angosto. Siempre me ha mostrado el Señor, caminando en ese camino angosto. Pero cuando me he querido hacer para sí, el Señor siempre te trae de vuelta. y me vuelve a poner en el camino angosto. He pasado muchos procesos, porque los he pasado. Desde los 5 años vengo siendo procesada, pues eso es algo, Claro. largo de contar. Pero ha sido desde los 5 años el Señor. Pero el Señor sigue trabajando en tu vida. O sea, Sigue, ya lo conociste, sabes quién es Él, sí, te ha puesto a trabajar en su obra y Él sigue trabajando en tu vida. sigue trabajando hasta el día de hoy. Como dijo Jesús, mi Padre aún trabaja. Amén. Y entonces, ¿cómo ves ahora tu vida, viendo un poquito del pasado ahora? O sea, ¿has visto un cambio? La gente que te conoce, ¿ha visto un cambio extraordinario en tu vida? Sí, claro, hay un antes y un después. Hay una vida desenfrenada en el mundo, Uh-huh. una vida desenfrenada en todos los aspectos, porque yo era una borracha. Eso era lo que era, una borracha, una mujer que no tenía valor. Desde pequeña en la escuela y todo, tuve mucho bullying. Claro. Entonces, ¿quién iba a decir que mi vida iba a cambiar a lo que soy ahora? O sea, mi familia ven el cambio, mis hijos han visto el cambio. Entonces, sí hay una evolución, claro, porque cuando Dios te saca del fango, del lodo,
y te pone, dice, en lugares celestes. Amén. En lugares donde tú vas a dar al 100% frutos. Tú eres plantado en la viña de Dios. Vas a dar frutos. Vas a dar frutos. Tal vez en estos momentos tú no estés dando el fruto que tú quieras ver, porque nosotros a veces creemos que Dios es microwave. Creemos que ya Dios nos va a dar las cosas rápidas, que hoy se las pedimos y que ya mañana van a estar. No, todo es un proceso, porque nosotros estamos siendo procesados, moldeados, estamos siendo capacitados más que todo. Capacitados, porque Dios quiere llevarte con una capacitación a otro nivel. Para que tú puedas enseñarle y dar por gracia lo que por gracia tú recibiste de parte del Señor, porque el Señor fue en su gracia que te liberó de la muerte, te sacó del suicidio, te sacó del alcoholismo, de la prostitución, te sacó de haberte quitado la vida, porque todo eso yo lo pasé. Entonces ya viendo, creo que ya, a menos que tengas algo más que agregar, ¿qué tú le puedes decir a esas mujeres que a lo mejor están pasando ahora mismo por lo que tú pasaste? Que están siendo maltratadas por su pareja, que están perdidas en el alcohol, en las drogas, que se sientan abandonadas, que se sienten en depresión. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esas mujeres que no conocen a Dios, o aún las que conocen a Dios, para que su vida pueda cambiar? Bueno, el consejo que el Señor me dio cuando yo salí de todo esto, el Señor me dijo que yo le hablaría a muchas mujeres. Lo sigo haciendo, ¿verdad? Yo sigo hablándole a miles y miles de mujeres hoy en día. Lo que siempre les digo a esas mujeres que practican la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, que así como Jesús tuvo un encuentro personal conmigo, así mismo lo va a hacer contigo. O sea, tú tienes hora, tú tienes fecha, tú tienes día para que el Señor liberte tu vida. Porque Dios lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé que hay miles y miles de mujeres todavía, y aún mujeres dentro del ámbito cristianismo, que todavía, como decimos, cojean de una pata, que todavía no han sido transformadas y no han tenido un encuentro personal. Yo no juzgo a nadie, yo no digo nada, pero yo sé que muchas mujeres a veces están adentro de las congregaciones y solamente están sentadas recibiendo palabra, pero no han tenido un convertimiento todavía en Cristo Jesús. A esas yo les hablo, y les hablo también a la mujer que está, a la inconversa que está afuera. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Que Dios va a transformar tu vida y que la vida que Dios da es buena. Dice que solamente Él sabe dar buenas dávidas. Amén. Indiscutiblemente solamente Dios, porque la paz que Dios te da sobrepasa todo entendimiento. Mira, la vida mía es diferente ahora. A mí me sostiene Dios, a mí me sustenta Dios, porque cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice, mujer, te habla a través de un vaso y te dice, yo tengo propósitos contigo en tu vida. Tú tienes que tomar esa palabra. Tú tienes que hacer tuya esa palabra. Yo tomaba las palabras de todas las personas que Dios usaba. Yo tomé las palabras de aquellas personas que Dios en un momento determinado las usó para decirme, te levanto como intercesora, te levanto como mujer de guerra, te levanto como profeta, te levanto como evangelista, como maestra. O sea, cuando te den una palabra, tómala. Si tú vas a una congregación, ve, no a sentarte, sino a ser partícipe del reino de los cielos. Porque tú sabes lo importante de ser parte del reino de los cielos. Las personas no tienen la mayor idea de lo que es servirle al Señor. Amén. A los 9 años de estar en los caminos del Señor, hay momentos en el cual yo le digo al Señor, Señor, qué grande eres. Y le digo, perdóname, Señor, porque a veces uno habla y dice cosas
que tal vez por impulso lo dice. No es porque el Espíritu Santo te lo dice, sino que a veces por impulso que lo dice, porque a veces también somos humanos. Y a veces hay que pedirle perdón al Señor, porque Dios no te quiere en la carne, Dios te quiere en el Espíritu. Amén. Todo el tiempo, en el Espíritu. Mientras nos andamos en el Espíritu, nosotros, señores, vivimos una vida mejor que vivir en la carne, porque en la carne lo único que hay es destrucción. En una discoteca no vas a hacer nada, en un bar no vas a hacer nada tomando, destruyendo tu vida, destruyendo tus órganos. Como siempre lo digo, el hígado es un órgano pero tan delicado que no tienes ni idea de lo que. Dios me salvó a mí de una muerte por mis órganos o de una muerte en la calle. De ahí me salvó el Señor. Y Dios puede también salvarte. Amén. Dios puede salvarte. Si hoy me vas a escuchar, más tarde o mañana, Dios va a salvar tu vida. Dios te va a volver a construir. Amén. Dios me reconstruyó a mí. Amén. Y me hizo, no importa la edad. Dios no tiene edad, Dios no tiene tiempo. Dios no tiene, Él es el dueño del tiempo. Es un Dios ilimitado. Y creo que ese es el mensaje final. La promesa, y así como Dios transformó tu vida, transformó mi vida y la vida de muchas de las personas que están en el camino del Señor. Así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. Mujer, hombre que vas a ver este video, te damos ese mensaje final que si te sientes solo, depresiva, estás en alguna alcoholismo, drogadicción, Dios puede transformar, Dios puede cambiar tu vida. Exacto. Así como lo hizo con esta mujer, así como lo ha hecho con miles de personas. Solamente confía. Esa bendición viene para tu vida, para tu casa, para tu familia, y creo que ese es el mensaje final. No darse por vencido. Te damos gracias por ver este video. Oramos al Señor desde ahora para que el que vaya a ver este testimonio sea de mucha bendición y pueda transformar tu vida, así como transformó la vida de nuestra amiga y hermana Orquídea. Así que bendiciones, gracias. Y no te olvides de suscribirte a este canal, compártelo con personas que no conocen de Dios, aún con los que conocen, para que el mensaje pueda llegar a muchas personas. Gracias.